Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. Les doy la bienvenida a este canal Amiga de Fe. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra lectura en el Evangelio de Marcos. Vamos a estar leyendo los capítulos 1, 2 y 3. Espero que todos se encuentren con bien en este día, listos para comenzar con la lectura. Y como siempre, vamos a iniciar con una oración. Padre, venimos a tu presencia en el nombre de Jesús, primeramente a darte las gracias por el regalo de la vida, Señor. Doy las gracias, Padre, por habernos despertado en este día y por permitirnos estar aquí en este momento, Señor, leyendo y compartiendo tu palabra. Te pido, Padre, que tú estés aquí en medio de nosotros, que tú nos dirijas en este tiempo de lectura, Señor, que nos acompañes hacia el final. Te pido que nos abras el entendimiento, Señor, que nos des sabiduría, Padre, para poder captar lo que estamos leyendo y para poder ponerlo en práctica también, Padre. Te pido en especial por aquellas personas, Señor, que vienen aquí a escuchar la lectura de tu palabra, que tú les bendigas, Señor, que tú les ayudes, Padre, en su día a día, Señor, que les ayudes a someterse a tu voluntad, Padre, que les ayudes a disfrutar la lectura de tu palabra y que ellos puedan crear el hábito de pasar tiempo en tu palabra y que también puedan crear el hábito, Señor, de estar en tu presencia, que son cosas muy importantes, muy necesarias para nosotros. Te pido, Señor, por aquellas personas que aún no te han aceptado como Señor y Salvador, Padre, que tú sigas obrando en sus mentes, en sus corazones, Padre, y que los acerques a ti, Señor, que los ayudes, Señor, a ver su necesidad de ti, Padre. Te pido, Señor, que te quedes con nosotros y todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 1. Juan el Bautista en el desierto. Principio de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. El profeta Isaías había escrito: Envío mi mensajero delante de ti, para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Sucedió que Juan se presentó en el desierto, bautizando a la gente. Les decía que debían volverse a Dios y ser bautizados, para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Jesús es bautizado. Por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, a quien he elegido. Jesús es puesto a prueba. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Ahí estuvo 40 días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Jesús comienza su trabajo en Galilea. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: Ha llegado el tiempo y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Jesús llama a 4 pescadores. Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua.
Les dijo Jesús: síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. Un hombre que tenía un espíritu impuro. Llegaron a Capernaum, y en el día de reposo Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó: ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios. Jesús reprendió a aquel espíritu, diciéndole: cállate y deja a este hombre. El espíritu impuro hizo que al hombre le diera un ataque, y gritando con gran fuerza salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y le obedecen. Y muy pronto se supo de Jesús en toda la región de Galilea. Jesús sana a la suegra de Simón Pedro. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó y tomándola de la mano la levantó. Al momento se le quitó la fiebre y comenzó a atenderlos. Jesús sana a muchos enfermos. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, le llevaron a Jesús todos los enfermos y endemoniados, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente, y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran, porque ellos le conocían. Jesús anuncia el mensaje en las sinagogas. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron le dijeron: todos te están buscando. Pero él les contestó: vamos a los otros lugares cercanos, a anunciar también allí el mensaje, porque para esto he salido. Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Jesús sana a un leproso. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo: si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo: quiero, queda limpio. Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho: mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote, y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que todos sepan que ya estás limpio de tu enfermedad. Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente, pero de todas partes acudían a verlo. Capítulo 2. Jesús sana a un paralítico. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Capernaum. En cuanto se supo que estaba en casa, se juntó tanta gente que ni siquiera cabían frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces, entre 4, le llevaron un paralítico, pero como había mucha gente y no podían llegar hasta Jesús, quitaron parte del techo encima de donde él estaba, y por la abertura bajaron en una camilla al enfermo. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: hijo mío,
tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron, ¿cómo se atreve éste a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El enfermo se levantó en el acto y tomando su camilla salió de allí, a la vista de todos. Por esto todos se admiraron y alabaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto una cosa así. Jesús llama a Leví. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo, sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que lo seguían. Al ver los fariseos y maestros de la ley que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. La cuestión del ayuno. Una vez estaban ayunando los seguidores de Juan el Bautista y los de los fariseos, y algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, los seguidores de Juan y los de los fariseos ayunan, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Jesús les contestó, ¿acaso pueden ayunar los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Mientras esté presente el novio no pueden ayunar, pero llegará el momento en que se lleven al novio. Cuando llegue ese día, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros, y se pierden tanto el vino como los cueros. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos. Los discípulos arrancan espigas en el día de reposo. Un día de reposo, Jesús caminaba entre los sembrados, y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en los días de reposo? Pero él les dijo, ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió, el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el día de reposo. Capítulo 3. El hombre de la mano tullida. Jesús entró otra vez en una sinagoga, y había en ella un hombre que tenía una mano tullida, y espiaban a Jesús para ver si lo sanaba en el día de reposo, y así tener de qué acusarlo. Jesús le dijo entonces al hombre que tenía la mano tullida, levántate y ponte allí en medio. Luego preguntó a los otros, ¿qué está permitido hacer en el día de reposo, el bien o el mal, salvar una vida o destruirla? Pero ellos se quedaron callados.
Jesús miró entonces con enojo a los que lo rodeaban, y entristecido porque no querían entender, le dijo a aquel hombre: «Extiende la mano». El hombre la extendió, y su mano quedó sana. Pero en cuanto los fariseos salieron, comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Mucha gente a la orilla del lago. Jesús, seguido por mucha gente de Galilea, se fue con sus discípulos a la orilla del lago. Cuando supieron las grandes cosas que hacía, también acudieron a verlo muchos de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del oriente del Jordán y de la región de Tiro y Sidón. Por esto, Jesús encargó a sus discípulos que le tuvieran lista una barca para evitar que la multitud lo apretujara, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para tocarlo. Y cuando los espíritus impuros le veían, se ponían de rodillas delante de él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero Jesús les ordenaba severamente que no hablaran de él en público. Jesús escoge a los 12 apóstoles. Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió de entre ellos a 12, para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje. A estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios. Estos son los 12 que escogió: Simón, a quien puso el nombre de Pedro; Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno; Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijo de Alfeo; Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Acusan a Jesús de recibir su poder del demonio. Después entró Jesús en una casa, y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podían comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: Belcebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo: ¿Cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide y se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse. Habrá llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y quitarle lo que le pertenece, si no lo ata primero. Solamente así podrá quitárselo. Les aseguro que Dios dará su perdón a los hombres por todos los pecados y todo lo malo que digan, pero al que ofende con sus palabras al Espíritu Santo, nunca lo perdonará, sino que será culpable para siempre. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado de criticar a otras personas, hombres, mujeres de Dios. Muchas veces miramos cosas que no entendemos, somos testigos de ministerios que se están levantando y que están haciendo cosas como la liberación, como la sanación. Estamos en tiempos donde están ocurriendo muchísimas cosas, y yo creo que hay muchos de nosotros que estamos en iglesias donde no suceden estas cosas. Pero siempre pienso que hay que tener muchísimo cuidado de criticar a otras personas, a otros hombres y mujeres. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, hay que orar, hay que pedir discernimiento a Dios antes de entrar y juzgar a otras personas porque hacen cosas que nosotros no entendemos o que no conocemos. Esto lo dijo Jesús porque ellos afirmaban que tenía un espíritu impuro. La madre y los hermanos de Jesús. Entre tanto llegaron la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron llamarlo. La gente que estaba sentada alrededor de Jesús le dijo: Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Él les contestó: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?
Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, añadió: Estos son mi madre y mis hermanos, pues cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre.